Buenos días, amigos, hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Les mandamos un abrazo y sean ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Primera carta de Juan estamos estudiando, capítulo 1. Vamos a leer del 5 al 10. Recuerden que estamos haciendo un estudio sistemático, verso a verso, para comprender esto que está escrito y poderlo trasladar a nuestra vida y llevarlo a la práctica. Ese es el motivo de hacer estos estudios. Entonces vamos a comenzar. Primera carta de Juan, capítulo 1, del 5 al 10, nos dice así: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Padre, en esta hora, en este momento, te pedimos que tu Espíritu Santo descienda en este lugar para que abra nuestro entendimiento y podamos comprender esta palabra, que podamos vivirla, practicarla, Señor. Ayúdanos primeramente a entenderla, Señor, a cada uno de nosotros, que nuestro corazón sea un corazón dispuesto a recibir tu palabra y a quitar todo aquello que choca y que se opone a tu verdad. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siempre en la vida nosotros estamos acostumbrados a hacer contrastes, ¿no? Contrastamos todo, lo bueno, lo malo, la luz, las tinieblas. Juan hace una especie de contraste. Aquí en este capítulo 1 podemos ver nosotros cómo él habla de la luz, de las tinieblas, de la verdad, de la mentira, de la santidad, del pecado. Es lo que podemos ver aquí, la transparencia, el que oculta. Entonces es un contraste que nos va a mostrar y es una forma de vida en la que nosotros muchas veces hemos vivido. A veces vivimos en tinieblas y a veces vivimos en luz. Y entonces Juan está aquí. Recordemos que este es Juan, el apóstol Juan. No es Juan el Bautista, sino Juan el apóstol, el que caminó con Jesús, el que se recostó en el pecho de Jesús, el que comió con Jesús, el que aprendió de Jesús, el que vio la transfiguración de Jesús, el que escribió Apocalipsis, el que vio esa revelación y dice que vio que el rostro del que vio era semejante al sol. Dice que cuando lo vio cayó como muerto Juan, de la impresión de haber visto al Hijo de Dios. Y entonces este Juan nos muestra esta escritura con un sentido, y el motivo ya lo vimos la semana pasada. Pero recordemos un poco que había introducido o se estaba introduciendo a la iglesia aquella secta de los gnósticos, que suponían tener nuevas revelaciones, nuevos misterios, cosas más elevadas de sabiduría, y entonces estaban engañando a algunos cristianos. Y Juan entonces muestra y dice, en el versículo 5 que hemos leído, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Nos habla de un mensaje. Aquí nos está hablando de un mensaje. Entonces el mensaje puede ser verdadero o puede ser falso. El mensaje puede contener cierta verdad, pero puede tener mentira. Y entonces ahí es donde el mensaje ya no es verdadero. Dice Juan, el mensaje que hemos oído. Por todas las páginas de la Biblia corre este mismo mensaje acerca de Jesucristo, acerca del Hijo de Dios que dio su vida, que nos amó, que se entregó para que nosotros pudiéramos tener vida eterna.
Jesús no vino para que nosotros fuéramos millonarios. Jesús no vino para que nosotros no tuviéramos aflicciones. Él mismo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo. Así que el propósito, el mensaje que encontramos en la Biblia es el mensaje de salvación. Y este mensaje que corre en la Escritura es confiable y es seguro. Así que si alguien viene y toca la puerta de tu casa, como acostumbran algunos tocar la puerta de casa, pero viene y trae un mensaje diferente, no le recibas. No le recibas porque es un mensaje diferente. Juan nos está advirtiendo, este es el mensaje, el que está aquí, este es el mensaje que hemos oído, el que era desde el principio y al cual haríamos bien en estar atentos, ¿no? Entonces, si alguien viene con una nueva revelación, con un nuevo misterio, con cosas que parecieran ocultas y de repente nos las van a enseñar, es algo que es mentiroso. Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasará, iba a cambiar de la Escritura, ¿no? Hasta que todo se cumpla. Y el rey Salomón dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que es, ya fue. Así que entonces la palabra, aquí está, la palabra profética más segura, la tenemos y ese es el mensaje en el cual nosotros tenemos que permanecer firmes, sin movernos. Entendiendo esto acerca del mensaje, Pablo escribe en Gálatas capítulo 1, no lo lean, no lo busquen, perdón, yo se los voy a leer. Gálatas capítulo 1, del 6 al 9 dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Pablo nos habla de un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, dice Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaren otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. O sea que entonces aquí tenemos que tener en cuenta que al mensaje que nosotros tenemos que poner atención es el mensaje que está en la Biblia. No es el mensaje que sale del corazón del pastor, no es el mensaje que salió de una nueva revelación o de un sueño o de una visión o de algo supernatural, no. El mensaje que anunciamos es el que se encuentra en la Biblia. Eso tenemos que tenerlo claro para que no seamos engañados y para que permanezcamos en la verdad. Ese es uno de los principios que si todos los cristianos aplicáramos, no nos engañarían. Pero como no lo aplicamos, pues entonces nos vamos por corrientes diferentes de otras doctrinas, de hombres que tienen el entendimiento corrompido y llevan a la gente al error. Pero nosotros tenemos que permanecer en la verdad. Luego lo siguiente que nos dice Juan es que el mensaje que del que nos va a hablar es que Dios es luz. Y precisamente así le titulé este mensaje, este sermón, Dios es luz. ¿Y qué es esto de que Dios es luz? De que Juan nos va a hablar. Porque nosotros conocemos la luz solar. ¿Dios es un foco? ¿Dios es el sol? ¿O qué quiere decir Juan? Entendiendo en el contexto del que nos está hablando, ¿no? Esta afirmación tan magnífica y maravillosa que Juan dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Aquel verbo que se hizo carne era la luz del mundo, dice la Escritura, ¿no? Dice en el Evangelio de Juan, en el Evangelio, en el capítulo 1, dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Precisamente cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos metemos a fondo, a profundidad, a leer, a meditar, a escudriñar la Escritura, podemos comprobar las riquezas que se encuentran contenidas ahí para nosotros. Esas riquezas que están ahí para nosotros. Porque nosotros
hemos entendido que Dios es luz y nosotros simbolizamos muchas cosas a veces, como decimos la luz, como hablamos de luz, hablamos como de verdad, hablamos de santidad, hablamos de reconocer, de transparencia, y entonces simbolizamos, hacemos ese contraste con la luz, precisamente porque Dios es luz y es la esencia de Dios, lo que Dios es. Dios es bondad, Dios es verdad, Dios es veraz, o sea, verdadero. Y entonces nosotros usamos la luz para referirnos a todo lo bueno que está a nuestro alrededor. Cuando queremos hablar de la verdad, decimos la luz de la verdad, la luz del Evangelio. Inclusive en las páginas de la Biblia se encuentra: lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, dice como que la palabra de Dios como si fuera una lámpara que alumbra. Entonces vemos cómo el sentido que tiene aquí la luz es de iluminar. Cuando nosotros entramos a un lugar oscuro y está apagado, a un cuarto y está apagado, pues no vemos. Si tu piso está manchado de lodo, ahí en tu casa, y entras con la luz apagada, no te das cuenta. Pero al prender la luz es la que nos muestra que el piso está manchado de lodo. Es verdad, ¿no? Entonces la luz es como esa lámpara, o Dios es como esa lámpara que alumbra nuestro entendimiento. Antes no comprendíamos las cosas, estábamos en oscuridad, cegados, pero ahora cuando vino la luz a nuestra mente, nos iluminó el entendimiento y ahora podemos comprender porque nos dio entendimiento y porque tenemos sabiduría de Dios. Y ahora podemos ver un poco, todavía no hemos alcanzado la estatura que queremos, pero un poco hemos podido comprender que las cosas que hacíamos antes pues no estaban bien. Porque recuerdan que dice Pablo en Efesios, que estábamos en las tinieblas y que Dios nos cambió, ¿no? Dice que vivíamos en esas obras de las tinieblas, y dice Pablo que más bien las reprendamos, que no consintamos estar en ellas. Y Colosenses también dice que nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de luz. Así que entonces, esta declaración que Juan nos hace, que dice que Dios es luz, se refiere a la verdad, a la pureza, a la santidad, el conocimiento, la sabiduría, la justicia, la transparencia, la dirección que la palabra de Dios nos da. Y todo lo que es Dios y lo que representa a Dios. También dice Juan en el Evangelio que la luz es la vida, como ya les leí en Juan 1:4, pero me gustaría que fuéramos al Evangelio de Juan, al capítulo 8, porque hay algo interesante donde quiero mostrarles en Juan 8, en el verso 12. Ahí nosotros podemos ver cómo Juan se refiere a Jesús, porque Jesús les estaba hablando en esta porción. Juan 8, Evangelio de Juan 8, en el verso 12, que nos dice acerca de lo que vimos, de que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Qué les habló Jesús? Dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará ¿en qué? En tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ven cómo también hace referencia a la luz como la vida? Entonces aquí podemos darnos cuenta, cuando Juan dice que Dios es luz, pues podemos decir que Dios es la vida, que Dios es la vida. Y también, no nada más la vida que conocemos, sino la vida eterna. Porque esa es la promesa que Dios nos hizo, la vida eterna. ¿Cuál es la promesa que Dios nos ha hecho? La vida eterna, que vamos a estar con Él
en la casa del Padre. Ahí donde hay muchas moradas, Él fue a preparar el lugar para nosotros, para que donde Él va a estar, nosotros también estemos. Esa es la promesa. Entonces, Él nos ha dado vida en sí mismo, porque Él es la vida. Él es la luz, Él es la vida. Así que cuando hablamos de la luz, representa la vida. Hay una representación de la vida para que lo entendamos. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz, pues Él está diciendo, yo soy la vida eterna. Y en Juan 17 enseña a Jesús, dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que entonces el propósito de este mensaje es conocer a Dios. ¿Para qué? Para obtener la vida. Esa luz que alumbra nuestro entendimiento y que nos dirige hacia la vida eterna. Pero desafortunadamente hay muchas personas que siguen en tinieblas. Hay muchas personas que siguen en tinieblas. Dice 2 de Corintios, en el capítulo 4, que el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, que cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca. O sea, Satanás cegó el entendimiento. Dios vino a traer luz y Satanás vino a cegar el entendimiento de las personas. Aquí, ¿de qué lado vives tú? ¿Quién es el que te cegó el entendimiento o quién es el que te dio luz? Eso es lo que tenemos que meditar. ¿De qué lado estoy caminando yo? ¿Vivo todavía en tinieblas o verdaderamente vivo en la luz? Porque si estoy en tinieblas, entonces estoy engañándome a mí mismo, creyendo que soy cristiano, creyendo que voy en una vida de santidad, pero no lo estoy practicando. Estoy alejado de esa verdad. Entonces, si Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, nosotros tenemos que ser semejantes a Dios. ¿Y por qué nosotros decimos que estamos en la luz, pero hay tinieblas en nosotros? Ahí hay algo que no está bien y tenemos que ser congruentes con lo que hacemos y decimos. Es eso nada más, que si decimos que tenemos comunión con Él, dice el verso 6 de Primera de Juan, donde estamos leyendo, que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, pues entonces estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Porque una cosa es decir, o sea, tú puedes decir, yo soy cristiano, pero si no practicas los mandamientos de Dios, si no vives de la manera que Dios nos ha mandado, entonces somos mentirosos. La verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué hay en nosotros? Mentira, una vida de apariencia. Estamos fingiendo, estamos aparentando algo que no somos. Y de eso no se trata. ¿A quién vamos a engañar? Ni a Dios vamos a engañar, porque Dios no puede ser burlado. Nosotros mismos estamos en un autoengaño. Estamos con el entendimiento cerrado, porque creemos que engañamos a alguien. Ah, sí, vengo a la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Y por fuera, allá en mi casa, ¿cómo soy? Maldición tras maldición. Mi carácter es un carácter de los 1000 demonios. O sea, no, se trata de que nosotros empecemos a cambiar, de que se haga un cambio en nuestra vida. Ahora, no quiere decir que la persona, el cristiano, que está batallando con su carácter o que está batallando con algún pecado, no es cristiano. Eso no es lo que está diciendo Juan. Y ahorita vamos a ver por qué nos lo dice, ¿no? Pero dice, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, pues mentimos y no practicamos la verdad. Por un lado está el reino de la luz y por otro el reino de las tinieblas, en cuál estamos viviendo. Cuando fingimos una relación, nosotros podemos hacerlo. Yo me puedo poner una careta y puedo engañarlos a ustedes. Ustedes también pueden ponerse una careta y me pueden engañar a mí. No sé yo si ustedes son verdaderos, no saben ustedes si yo soy verdadero. Pero a eso no nos mandó Dios, a estar
observando quién es verdadero y quién es falso. No, esto es individual. Cada uno tiene que ver si yo no voy a buscar si tú eres falso o verdadero. No, si yo soy falso o verdadero. Yo tengo que ver en mis actos y en mi comunión con Dios y en mi comunión con mis hermanos. Dice el Salmo 19 en el verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Saben quién podrá entender sus propios errores? Solamente aquel que está en la luz. Solamente aquella persona que vive en la luz es que podrá ver sus errores. ¿Recuerdan que les dije, entras a un cuarto y puede estar tu piso manchado de lodo y tú puedes entrar a oscuras y no ves la mancha, pero cuando prendes la luz es la que muestra la mancha de lodo. Así es nosotros. Podemos estar practicando el pecado, que no debe de ser así, pero pudiera ser que estemos viviendo en el pecado y al acercarnos a la luz es la que nos va a mostrar que estamos haciendo algo mal. Y ahí es donde tú tienes que tomar una decisión. Porque fíjense, hay el hombre inicuo, el hombre pecador, cuando se le muestra su pecado, su maldad, endurece su rostro, se enoja y se aleja. No, yo no quiero que a mí no me digas nada. Pero el hombre recto, ¿saben qué hace? Corrige su camino. Ay, gracias hermano porque me mostraste que estoy mal en esto. ¿Qué amor más grande hay ese que tú le muestres a alguien que está en un error? Ese es amor. Y entonces le muestras el error y el hombre recto corrige sus pasos. Proverbios 21, 29, ahí lo dice. El hombre recto corrige su camino. Entonces lo que tenemos que hacer es de lo que nos está hablando Juan. Dice en el verso 7, donde estamos en primera de Juan, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí tenemos que entender algo. La sangre de Jesucristo no es un amuleto para que lo andemos, o andemos cubriendo el carro con la sangre de Cristo, o andemos cubriendo los hijos con la sangre de Cristo, o andemos cubriendo la casa con la sangre de Cristo, o andemos cubriendo México con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es un amuleto, entiéndase. La sangre de Cristo es la que nos limpia del pecado. ¿Y cómo es esto? Pues porque fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús que dio su vida en la cruz del Calvario para perdón de los pecados. Entonces, ¿qué función tuvo el derramamiento? Porque dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso es lo que se hacía en el antiguo pacto, ¿no? Entonces ahora Cristo entendemos que dio su vida porque la vida está en la sangre, ¿no? Entonces al morir se dice que dio su vida y entonces derramó su sangre por nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. La sangre de Cristo fue para perdón de pecados. No es como mucha gente también, la Biblia la tiene como un amuleto. La abre en el Salmo 91 y ahí la pone en su vitrinita y ya piensa que porque la tiene ahí, va a haber una atmósfera de paz en su casa y tranquilidad y Dios va. No. La Biblia se convierte en algo vivo cuando tú la trasladas de ahí a aquí, a tu corazón y luego la vives. Hijo mío, no te olvides de mi ley en tu corazón, guarda mis mandamientos. Ahí, en el corazón, guarda los mandamientos para que en el momento oportuno tú puedas hacer lo correcto. Entonces, esa es la sangre de Cristo la que nos limpia. Y entendiendo esto, vamos al verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice el libro de Eclesiastés, el rey Salomón escribió en el capítulo 7, en el versículo 20, ciertamente dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que entonces nosotros vamos a fallar.
Nosotros como hombres, como personas, vamos a fallar, porque no estamos perfeccionados al 100%. Recordemos que la santidad de Dios se nos da posicionalmente. Cuando nosotros creímos en Dios, hicimos nuestro compromiso por Dios, en ese momento Dios nos declara santos, nos santifica, nos limpia. En ese momento Dios nos limpió de todo pecado, nos quitó todos los pecados, nos limpió. Pero ahora, Eclesiastés 7:20 dije. Pero ahora, una vez que hemos sido limpiados, santificados posicionalmente, tenemos que entrar en un camino de santificación. Este camino de santificación, o este proceso más bien, este proceso de santificación va a durar toda la vida, hasta que lleguemos a ser perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Ya sea que venga, o ya sea que nos vayamos con Él, o muramos y lleguemos a su presencia, pero en ese momento vamos a ser perfectos, perfeccionados en la santidad. Dice que Dios, el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará y nos perfeccionará. Ahí es, o sea, Dios empezó una obra en ti y en mí de santificación. Ya posicionalmente nos declaró santos, santificados, y ahora tenemos que ir poco a poco, gradualmente, santificándonos. Entonces vamos a seguir cometiendo errores, vamos a seguir pecando, pero la idea de Dios es que no pequemos. Pero eso es un proceso que no se alcanza hasta que uno va creciendo, para que no se frustre usted, hermano, hermana. Porque algunas personas dicen, es que no puedo con el pecado. No, síguele intentando, síguete esforzando, pídele ayuda a Dios. Hay personas que tienen en su vida un pecado dominante. Y ese pecado dominante con el cual no pueden, no han vencido, ese pecado es el que cada vez los vuelve a tirar y se sienten otra vez frustrados porque no pueden con ese pecado. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que acudir a Dios y no actuar en nuestras propias fuerzas, sino que buscar la ayuda de Dios para que en el poder de Dios seamos perfeccionados y seamos ayudados. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, vamos a tener victoria. Pero esto es gradualmente, a la medida que tú te propongas, pongas límites y también hagas lo tuyo, lo propio, vas a tener victoria. Pero si tú quieres que Dios venga y haga toda la obra en ti, pues no lo va a hacer. Algunas personas dicen, es que yo estoy esperando que Dios me cambie. Y entonces Dios, pues sí te va a cambiar, pero tú no pones de tu parte. Tienes que poner de tu parte. O sea, no es como que Dios va a venir y ¡pum!, te cambió completamente. Entonces, ¿dónde está tu proceso de santificación que te toca a ti? ¿Entendiendo esto? Vamos avanzando, que si decimos que no tenemos pecado, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. O sea, eso es un autoengaño y vamos a seguir ahí. Y no se trata de eso, se trata de que comprendamos y que entendamos cómo debemos vivir la vida cristiana. Dice el verso 9 de Juan, de primera carta de Juan, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí habla de confesar nuestros pecados. Surge una pregunta, porque Juan no nos dice cómo ni a quién. No nos dice cómo hay que confesarlos ni a quién hay que confesarlos. De aquí surge la doctrina católica, donde las personas van y se confiesan con el padre o con el sacerdote o con el cura, ¿no? Van y le confiesan todo y el padre les dice 10 Aves María, 5 Padres Nuestros y pum, se acabó. Pero ¿creen ustedes que sea eso? Aquí no lo explica cómo. Entonces no tenemos que especular en cosas que no explica, pero sí podemos pensar y sí podemos razonar, porque Dios nos ha dado entendimiento y nos ha dado una mente para usarla. Entonces, bueno, a ver, vamos a entender esto. Si confesamos nuestros pecados, a ver, ¿quién perdona pecados, el hombre o Dios? Entonces, ¿a quién le tienes que confesar los pecados? Porque si, bueno, puedo ir al hombre y le digo mi pecado, pero ¿para qué le digo a mi pecado al hombre si puedo tener una comunión con Dios directa y le puedo decir a Dios, Padre, pues la regué,
¿no? Claro que también puedo ir con un hermano maduro, que le tenga yo confianza y que necesite yo dirección, ayuda, consejo, porque estoy en algo. Puedo ir también con un hermano, ¿por qué no? Y decirle, hermano, mira, échame la mano porque no sé cómo hacerle con este pecado, ya van días que no puedo. Ok, yo te ayudo. Mira, pues este hermano maduro puede ser como alguien que te esté guiando, como que tú tengas que entregar cuentas, ¿no? A alguien, entonces ahí es como que también te pones el límite, tú dices, no, ya no voy a hacer esto porque mi hermano me está también ahí echando un ojito, ¿no? Entonces, podemos hacerlo, pero tenemos que entenderlo cómo, ¿no? Entonces, ¿a quién debo confesar mis pecados? Pues a Dios. Y aunque también puedo hacerle a un hermano, ¿no? Porque habla de comunión con Dios y con los hermanos. Entonces, bueno, pero primeramente a Dios porque Él es el que perdona los pecados. Entendiendo esto, solamente necesitamos acercarnos a Dios cuando nosotros hemos pecado, acercarnos a Dios y confesarle nuestras faltas. Siempre que hagamos algo malo tenemos que ir a Dios a confesarle. Porque si nosotros no le confesamos los pecados a Dios, dice la Escritura que el que no confiesa su pecado y se aparta, o sea, si tú no confiesas el pecado y tú te apartas de Dios, entonces estás en un grave error. ¿Por qué? ¿Por qué estás en un grave error? Porque la confesión de pecados es la que nos abre la comunión con Dios y la gracia de Dios. O sea, Dios sabe que le vamos a fallar mañana, pasado mañana. Él sabe las debilidades que tienes tú, que tengo yo. Él sabe tu carácter, mi carácter, sabe que no hemos crecido, sabe lo que nos falta. Pero precisamente por eso nos hizo habitar en familia, en congregaciones, para que a través de los hermanos podamos crecer. Crecer. Y si estamos en la luz, pues la luz es la que muestra todo, ¿no? Fíjense que cuando nosotros hacemos un aplanado y ya lo terminamos con fina y todo, en el proceso de la construcción, cuando la luz del sol no le pega a ese aplanado, se ve bien parejito. Se ve, dices tú, quedó bien padre. Pero cuando la luz le pega, salen todas las imperfecciones y se ven los defectos, las ondas que tiene si no se hizo bien, se ven las imperfecciones. ¿Y para qué entonces nos vamos a acercar a Dios? Pues para que esas imperfecciones que tenemos sean corregidas y cada uno de nosotros lo hagamos. Es nuestro deber. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué hemos aprendido de aquí nosotros? ¿Qué hemos aprendido? Que nosotros somos de luz, que nosotros somos de la luz y que nosotros tenemos que permanecer en la luz. La luz es la que evidencia todos los defectos que hay en nosotros, porque no somos perfectos, pero tenemos que ser humildes de reconocer lo mal que hacemos. Dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Así que en la confesión del pecado se encuentra el perdón, la limpieza, y podemos otra vez caminar, porque muchas personas pecan y ¿saben qué hacen? Cuando pecan, se apartan, ya no quieren venir a Dios, precisamente porque sienten esa culpa, ¿no? Pero la vida cristiana se trata de que si tú caes, no te quedes tirado, levántate, pídele perdón a Dios y sigue tu camino. Imagínate si Dios nada más porque fallamos nos desechara, nadie podría estar firme. No, se trata de que si usted peca, vaya y confiese a Dios, abra su corazón a Dios y siga usted su caminar. Creyendo que Dios le perdona, porque hay gente también que dice, hice esto y no me lo puedo ni perdonar yo mismo. O sea, ahí se traba en ese pecado y se queda atorado. Ahí se queda atorado. Y ya no avanza en su vida porque tiene esa culpa, tiene esa carga. No, se trata de que usted eche esa carga sobre Dios, confiese su pecado, siga avanzando en su vida, siga creciendo. Amén.
Amén. Así que entonces, nuestra comunión con Dios y los hermanos tiene que ser verdadera. Dios ha iluminado nuestra mente con entendimiento para que nosotros vivamos en la verdad y no practiquemos el pecado, porque hay una diferencia entre practicar y pecar eventualmente. Eso lo vamos a ver más adelante, de lo que trata Juan, pero ahorita vamos a quedarnos con esto, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, por Cristo. El que en él cree no es condenado, o sea, el que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Saben por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad, como nosotros, que practicamos la verdad, venimos a la luz, venimos a Dios para que sea manifiesto que nuestras obras son hechas en Dios. No tengamos miedo de acercarnos a Dios. Y si fallamos, no tengas temor de decir, Señor, he fallado, y vuélvete a poner a cuentas con Dios. Eso es lo que Juan nos dice en esta porción. Pues vamos a orar para que Dios afirme esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos vivirla. Padre del cielo, te damos gracias por esta hermosa palabra que tú has dejado hoy para edificación de nuestras vidas. Ayúdanos a vivir en luz, ayúdanos a vivir en santidad, en amor, en verdad, reconociendo, Señor, que muchas veces nos equivocamos, pero que tú estás ahí para darnos la mano y ayudarnos a salir de cualquier situación, Señor. No permitas que nos apartemos de tu presencia. Ayúdanos a tener una comunión verdadera contigo y con los hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos despedimos de los hermanos que se conectaron. Gracias por conectarse, que el Señor los bendiga y les mandamos un fuerte abrazo de parte de esta congregación.